Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que los matrimonios sin hijos y con hijos pueden meditar en la palabra, pueden recitar la palabra, y yo sé que en algún momento esa palabra va a cobrar vida y va a cobrar sentido en nuestras vidas. No es que no tenga vida, la palabra es viva, pero cuando estamos pasando por algunos momentos es que cobra vida en nuestras vidas. ¿Le ha pasado en algún momento que lee una palabra y no la entiende, y cuando la vive, sí entiende? Así es la palabra del Señor. Qué bueno, muchas gracias mis hermanos por pasar. Y vamos a hacer un repaso de una serie que se llama AT. ¿Cómo se llama la serie? ATNT, el mensaje que transforma. Vamos a poner el logo de la serie allí, lo van a poner allí. Pero la serie se llama ATNT, el mensaje que transforma. ¿Y AT a qué corresponde? ¿AT qué significa? No está empezando en TNT, no. ATNT. ¿Qué es AT? Antiguo Pacto, ¿verdad? O Antiguo Testamento y Nuevo Pacto. Creemos que en esos dos pactos, en ese plan de salvación que Dios trazó, está el mensaje, el plan de salvación. Y veíamos la semana pasada algunas evidencias, di algunos datos importantes acerca de la palabra de Dios. Cuando vamos a revisar la Biblia, que significa libros o biblioteca, ¿cuántos libros tenemos de la Biblia? 66, ¿verdad? Que entraron en el canon, que es una regla rigurosa de experticia, donde vieron pergaminos originales. Son fidedignos, son históricos. Así como cuando un autor escribe una obra y le pertenece a él, la Biblia, los libros de la Biblia le pertenecen a Dios. Dios inspiró, iluminó a hombres. Más de 40 hombres en un periodo de 1600 años, aproximadamente 60 generaciones, hombres que no conocieron a otros y escribieron una misma historia, un mismo mensaje. ¿Has sabido de personas que escriben una novela en 3-4 días? Fueron inspirados y escribieron una novela y se convirtió en bestseller. En 3-4 días. Pero aunque parezca difícil, eso es fácil. Porque en 3-4 días se puede escribir la misma historia. Se puede llevar el mismo hilo. Crear un inicio, un nudo y un cierre, que son los cuentos y las novelas. Pues la Biblia se escribió en 1600 años. 60 generaciones, 40 personas que quizás no se conocieron, vivieron en lugares distintos, geográficos, en distintas lenguas, en hebreo, griego y arameo, y describen el plan de salvación. Entonces, hay evidencias externas fuera de la Biblia y evidencias internas. Y la ciencia ha ido descubriendo y dando la razón, aunque le duela, que la Biblia es verdad. La Biblia ha demostrado y ha ubicado pueblos que fueron desaparecidos. Y los arqueólogos han ido descubriendo lo que dice la Biblia. Cuando no sabían que la Biblia, aunque se piensa todavía que la tierra es plana, ya la Biblia decía que era circular, que era un globo. Y así hemos descubierto como humanos lo que Dios ha hecho y creó a través de su palabra escrita. Por lo tanto, si usted tiene una Biblia, tiene que entender que es el libro más vendido en todo el mundo, en toda la historia humana, el más amado, el más odiado. Se imprimen cientos y miles por segundo. De hecho, fue el primer libro impreso en la primera imprenta. ¿Qué le parecen esos datos interesantes? Hay muchos más. Entonces, hay evidencias externas, internas, pero ¿sabe cuál es la evidencia más importante? Que la misma Biblia nos demuestra que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque transforma nuestra vida. Usted se puede leer un libro, un cuento como El Principito. ¿Cuántos leyeron El Principito? ¿A cuántos les gustó? Bien, es una bonita historia. Y tiene dichos y frases muy inspiradores. Y quizás le ayudó en algo. Pero si usted y yo leemos toda la Biblia, no nos va a ayudar en algo, nos va a transformar la vida. ¿Cuántos de los que están acá han sido transformados por leer la palabra del Señor? Amén. Amén. Y estamos preparando ya algunos testimonios
Porque yo sé que no es fácil decir, yo era de esta manera y ahora soy de esta manera. El apóstol Pablo, cuando le escribía a algunas iglesias, les decía, ustedes que eran en otro tiempo mentirosos, calumniadores, chismosos. ¿Cuántas hermanas de las que están acá eran chismosas antes? Ninguna era chismosa. Usted sabe que las mujeres tienen más de 25,000 palabras por día. En algo la tiene que gastar. Y yo sé que es muy difícil para las mujeres decir, hermanos, iglesia, yo era una chismosa. A nadie le gusta decir eso. Pero ¿cuántos de los hombres que están acá, antes, en otro tiempo, eran fornicarios adúlteros? Nadie tampoco. Un santo allí. Casi que Dios los inspiró y los iluminó para escribir un libro de la Biblia. Ahora, fuera de juego, de verdad. ¿Cometimos pecados en el pasado? Muchos, hermanos. Yo le he dicho, yo, su pastor, que usted tanto ama, era un ladrón. ¿Tú sabes lo que es robarle a la mamá? Yo le robé a mi mamá. Y así podemos decir muchas cosas, ¿verdad que sí? Porque en otro tiempo éramos así. Nos imaginamos muchas cosas y en nuestra mente acariciamos pensamientos de todo tipo, impurezas de todo tipo. Pero ahora tenemos la mente de Cristo. La evidencia más poderosa que hay es que la Biblia nos dice ella misma que es la palabra de Dios, porque nos transforma. ¿Y cómo tú niegas un testimonio de una persona? ¿Cómo niegas que una persona diga, yo era drogadicto, yo era alcohólico, yo era asesino? Y vemos el testimonio de Pablo. Pablo decía, yo era asesino, yo era perseguidor de la iglesia. ¿Cómo niegas tú eso? ¿Cómo niegan nuestro testimonio? Este es mi testimonio de salvación. Nosotros éramos enemigos de Dios y estábamos condenados para pagar un castigo. Y gracias a Jesucristo ahora somos redimidos, justificados, santos, herederos de Dios y hechos de la familia de Dios. Yo sé que nos encanta nuestra nueva identidad, pero nosotros antes éramos enemigos de Dios. Y eso debemos decirlo a muchas personas. Vimos la semana pasada que la palabra transforma. ¿Por qué? Porque uno restaura el alma, ¿cierto? Nos devuelve al Señor. Hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. ¿A cuántos de los que estamos acá ha restaurado el alma? Amén. Amén. Nos ha hecho sabios, ¿verdad? Amén. Tenemos que ser sabios, mis hermanos. No podemos andar como necios, porque tenemos el consejo y la sabiduría de Dios. Si usted no se cree sabio, humildemente, y usted dice, me falta mucho, recurra a la palabra de Dios. Busque la sabiduría de lo alto. Eso mismo la semana pasada está grabado en YouTube, puede buscar nuestro canal y lo puede ver. Está allí descrito y explicado. Hoy vamos a ver el poder de la palabra de Dios. Poder de la palabra de Dios. Y va a escribir, punto número 1, poder para crear. Repita conmigo, poder para crear. Ya que por la fe creemos que la Biblia es la palabra de Dios, creemos lo que dice, ¿verdad? ¿Y qué dice el primer versículo de la Biblia? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia, el primer párrafo de la Biblia. Y yo sé que muchos han discutido y se han hecho muchas teorías acerca de un Big Bang, una explosión, acerca de la evolución. Y dan conceptos y dicen que ahora no evolucionamos, aunque hay algunos animales que van mutando levemente. Pero hermanos, yo le voy a decir con toda sinceridad, cuando usted se ve de verdad, sobre todo aquellos que son un poco más claros que yo, ¿usted se parece a un mono? Usted se ha visto en el espejo, ¿verdad? Y cuando usted se ve dice, ¡ay, qué bello mono! No, ¿verdad que no? Mira el que está a su lado a ver si tiene cara de mono. Hay algunos que dicen,
Yo sé que los más oscuros tenemos desventaja, pero ojo, de verdad, yo no vengo del mono. No. Nos han hecho creer que nosotros venimos del mono, mi hermano. Y aunque tengamos coincidencia, porque podemos ir a un zoológico y ver sus manos y ver sus rostros, y algunos nos parecemos más a los monos, hay otros que están muy lejos, ¿verdad que sí? Hay unos que son blancos, rubios, y uno dice, ¿cómo es esto, verdad? No descendemos del mono. La palabra establece que Dios creó los cielos y la tierra y después describe unos días y está la creación del hombre y de la mujer. Ahora, verdad bíblica, la tierra, el universo y todo lo que vemos tiene un principio y no es mayor a 10.000 años. Su creador es Dios. Cuando usted busca documentales en National Geographic y otros más, dice que esta tierra tiene millones de años. Y esto no pasa de 10.000 años. Porque la tierra, el universo y todo lo creado tiene un principio. Y comenzó cuando Dios dijo que se hiciera. ¿Estamos de acuerdo? El eterno, el infinito es Dios, pero todo lo que vemos tiene un inicio. Quería mostrarles algo interesante, porque si ustedes se buscan una Biblia antigua, textual, de 1500 o más atrás, van a encontrar, en vez de en el principio creó Dios, no va a encontrar Dios, sino que va a encontrar Elohim. Y Elohim significa dioses o Dios en plural. Y como concepto es plenitud de la deidad. Es la palabra hebrea más frecuentemente utilizada para Dios. Aparece más de 2500 veces en el Antiguo Testamento. Entonces, si usted tiene una Biblia antigua o lo ve en digital por internet, le va a aparecer Elohim. Esa es la palabra original que significa dioses o Dios en plural. ¿Por qué? Porque Dios es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad de Dios estaba allí al momento de crear. Ahora, ¿cómo se hizo? ¿Cómo comenzó todo esto? Con la palabra de Dios. Mire lo que dice Génesis 1:3. Entonces dijo que haya luz y hubo luz. Entonces, todo lo creado al principio fue creado por su palabra. Él decía, él pronunciaba y se hacían las cosas. Y hemos aprendido que la palabra era Cristo, era Jesús. Y lo vamos a ver más adelante. Esos son versículos del AT, del Antiguo Testamento. Otros del AT. Salmos 33:6. El salmista dice, el Señor creó los cielos con sus palabras. Todas las estrellas del firmamento fueron creadas con un solo de sus suspiros. Dios suspiró y se crearon todas las estrellas. ¿Qué le parece su Padre en el que hemos creado, en el que hemos creído? Es un Dios poderoso, un Dios eterno. Pero todo esto requiere fe. Ahora, uno del NT, del Nuevo Testamento, en Colosenses 1:15, dice, nadie puede ver a Dios. Y quizás algunos han dicho, no, yo escuché la voz de Dios, yo vi a Dios, y quizás fue una teofanía o una aparición que es como un símbolo de Dios. Dios se hace visible en algunas oportunidades como Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés que vio un arbusto que estaba encendido y no se consumía? Dios se hizo visible a través de ese árbol o arbusto que se estaba consumiendo. Eso en teología se llama teofanía. Pero la palabra establece que nadie puede ver a Dios. Pero Cristo es Dios en forma visible. Y esta es tremenda declaración de que Cristo es Dios. Cristo es la imagen visible de Dios. Él existía desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. El apóstol Pablo viene hablando de la supremacía de Cristo, lo supremo que es Dios. Y él dice, el Dios invisible también se hizo visible a través de su Hijo. Por eso Cristo cuando anduvo decían, queremos ver al Padre, de uno de sus discípulos. Tanto tiempo andando con Él y no lo has visto. Porque Él era Dios como tal. En la tierra fue el Hijo de Dios, Dios encarnado, pero en esencia Él es Dios también. Y aquí este versículo del NT nos dice que Él existía antes de la creación del mundo. Versículo 16, con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. ¿De quién venimos hablando? ¿De quién?
De Cristo. ¿De quién estamos hablando? De Cristo. ¿Qué más dice? Ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades y gobernantes. No tengo tiempo para explicar esto, pero no solamente están las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Todo ha sido creado por Él y para Él. ¿De quién estamos hablando? De Cristo. Cristo existió antes de todas las cosas, versículo 17, y todo el universo sigue su curso gracias a Él. No solamente Dios creó todo lo que vemos a través de Cristo, sino que Cristo sostiene todo. ¿Qué les parece, iglesia? Aún este mundo caído, aunque vemos el mundo que se va distorsionando, se va despedazando, lo que queda del mundo subsiste y se sostiene en Cristo. Lo dice en Hebreos 1:3. Que Él con su palabra sostiene el mundo. En Hebreos 11:13 dice, por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y qué no se veía? Dios mismo. Por eso los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Una persona que nunca ha escuchado de Cristo y que quizás nunca va a escuchar de Cristo, lamentablemente no podrá tener excusa ante Dios de decir, yo no te conocí, yo no sabía que existía, porque Dios se ha hecho visible a través de su creación. La creación demuestra que hay un diseñador y ese diseñador es un Dios eterno. Como preguntas de reflexión, ¿crees que Dios es el creador del universo? ¿Lo creemos, iglesia? Amén, ¿verdad? ¿Crees que eres una criatura hecha por Dios? Amén. Aunque venimos de nuestras mamás y estamos en el interior allí, en su guata, y nos éramos inquietos y dábamos pataditas, Dios nos sembró allí. Dios permitió. En la eternidad ya nos conocía. Y quizás no nos gusten nuestros padres. Quizás tú dices, no, pero es que yo no escogí mis padres. Es cierto. Dios los escogió por ti. Ahora, tú puedes conocer a tu Creador. Una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Todos son criaturas de Dios. Pero luego vamos a hablar acerca de eso, cómo ser hijos de Dios. ¿Crees que la palabra de Dios tiene el poder para crear? Amén. Entonces Dios pronunciaba, expresaba la palabra y las cosas eran hechas. ¿Verdad bíblica? Dios no solo creó el cielo, la tierra y el universo, sino que con su palabra sostiene todo lo que existe en la actualidad. Yo sé que es difícil creer, pero por la fe, acabamos de leer, tenemos que creerlo eso. Y cuando vemos documentales, o quizás si Dios permite que usted salga al exterior, fuera de este mundo, de esta tierra, usted puede ver Marte y otros mundos allí, ¿verdad? El universo, las galaxias y todo eso. ¿Usted se imagina ver la obra de Dios desde otra perspectiva? ¡Wow! Y usted puede pensar en la tierra tan pequeños que somos. La tierra es como un punto de todo lo que Dios ha hecho. Y si la tierra es como un punto, ¿cómo somos nosotros? Partículas dentro de eso. Pero aún así Dios pensó en nosotros. Punto número 2. No solamente la palabra tiene poder para crear, sino poder para llevarnos a la fe. Y va a ir a Romanos capítulo 10 y después de un famoso versículo que dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ese es Romanos 19. Pero en el 14 dice después, bueno, ¿cómo invocarán si no han creído? Pero ¿cómo creerán si no han oído? Y se hacen unas preguntas allí. En el versículo 17 dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Y aquí cuando hablamos de fe, hablamos de confianza.
de creer. ¿Cómo viene la fe, la confianza, el creer? Cuando la gente ¿qué? Oye. ¿Qué va a escuchar? La buena noticia. Aquí lo dice mi hermano. La buena noticia acerca de Cristo. Consejo pastoral. Cuando usted quiere anunciar a Cristo a un compañero de trabajo, un familiar, no lo anuncie de esta manera. Si tú no crees en Cristo, te vas al infierno. Y tú sabes que el infierno es un lugar de castigo, donde hay azufre, es un lago. Y hay un gusano que nunca muere. ¿Y la gente cómo va a quedar? Eso es una buena noticia. Yo no sé por qué, y estamos tan arraigados a eso, que en vez de decir buenas noticias, decimos ¿qué? Malas noticias. Es que nos atraen, ¿verdad? Yo trabajaba en un periódico nacional y cuando había una noticia terrible, catastrófica, se agotaban los periódicos. Pero cuando habían buenas noticias, ¿qué pasaba? Quedaban fríos, no se vendían. Porque a nosotros no nos gustan, ¿qué? Las buenas noticias. ¿Le ha llegado a su celular un mensaje, una llamada inesperada de una mala noticia? Muchas veces, ¿verdad? Y a veces nos la dicen hasta de la peor manera. Se murió. Así de una vez. Te mandan una foto, se murió. Pero se gradúa alguien, dio a luz una mujer, cumplió años alguien que es una buena noticia, ni te enteras. ¿Había pensado en eso? Y nosotros, como pensamos así, somos malos por naturaleza, ¿qué decimos a la gente? Te entregas. Si no, te vas a derretir en el infierno. Es más, cuando la gente cree, ¡ay, se salvó! Pareciera que quisieran que se perdieran. Cuando vemos que una persona que es mala, se salva, usted dice, ¡ay, se salvó! Piensa en un personaje malo. ¿Qué decimos nosotros? Castígalo, Padre. Ahora estamos llamados a anunciar ¿qué? La buena noticia. El evangelio, la buena noticia. Y hay maneras de anunciar que sí, que estábamos enemigos de Dios, que éramos esclavos del pecado, que estábamos en las tinieblas. Pero podemos darle una buena solución a esto, porque Cristo vino a eso. Jesucristo comenzó a predicar la buena noticia del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, decía él. Y empezó a hablar de ese reino y lo que tenía que hacer la gente. Entonces la fe viene por el oír. En la Biblia textual, en Biblias más antiguas, dice el mismo versículo. Así que la fe viene por medio de la predicación y la predicación a través de la palabra de Cristo. Usted quiere que sus familiares crean, tengan confianza en Cristo, predíquele. Y tiene que ser la predicación de Cristo. No un mensaje de motivación. No decirle a la gente, vaya a la iglesia, porque allí va a recibir un milagro. Sí puede ser, pero no ofrezca a la iglesia de esa manera. ¿Has sabido de iglesias que regalan o que venden unos mantos sagrados? De unos perfumes, de unas aguas saborizadas, no, de unas aguas de que traen de Israel, una sal de yo no sé dónde. ¿Usted vio a Cristo haciendo eso? Y a la gente sí le encanta eso. Y además le dicen, ponga dinero aquí. Usted pone dinero aquí, no solamente va a ser salvo, va a ser sanado. Y la gente de ingenua pone plata allí. No se deje engañar, hermano. Jesucristo no dijo eso. Búsquelo para que usted lo vea. El mensaje de Cristo es tan sencillo, pero a la vez tan poderoso, que la gente no cree eso. Por eso es a través de la fe. Verdad bíblica, la palabra de Dios nos conduce a la fe, a creer y confiar en Cristo. Sin embargo, es necesario que haya quienes prediquen el mensaje de Cristo. Para que la gente pueda tener fe, tiene que escuchar el mensaje de Cristo. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos predicando? Levanten su mano. Pocos están predicando. Y hay una condición para que Cristo venga.
Si queremos que Cristo venga, todos deben escuchar del mensaje de Cristo. ¿Queremos que Cristo venga? Prediquemos a Cristo. Y hay muchas maneras de predicar a Cristo. Y les voy a dar una. Les voy a poner 2 preguntas y un desafío para esta semana, de una vez, para que usted lo haga. Dice la palabra, que el punto que la palabra de Dios tiene el poder de llevarnos a la fe. Y la fe es creer, sí, creer en Jesucristo. Pero una vez que creemos en Jesucristo debemos aumentar nuestra fe también. Esa confianza que tenemos como salvos en Él. La fe también es sinónimo de doctrina. ¿Qué sabemos de Dios? Ahora, ¿estás escuchando la palabra de Dios? Cuando andas en tu auto, quizás cuando estás cocinando. Hay gente que le gusta escuchar música cuando se está bañando. ¿Qué escuchas? Porque hay gente que se está escuchando. Hay muchas aplicaciones maravillosas para escuchar la palabra de Dios. Mientras más escuches la palabra de Dios, más aumentará tu fe. ¿Quieres aumentar en tu fe? Escucha la palabra. Se los digo, hermano, no para vanagloriarme, la gloria es de Dios. Pero yo escucho semanalmente y pregúntale a mis hijos y a mi esposa, ¿cuántas predicaciones aproximadamente escucho yo en la semana? Mínimo 4. Mínimo 4. Y he hecho una lista de buenos predicadores y maestros y mínimo 4, pero a veces son 8 en la semana. Son 10 o más. ¿Por qué? Porque yo necesito ¿qué? Escuchar la palabra, afirmar la palabra, creer en fe, conocer a Dios. Ahora, les decía anteriormente, ¿quiénes están predicando? Algunas manos. 20 de 200 personas o más que están acá. El 10%. Hay una manera muy fácil de hacerlo. Y es dando tratados. Entonces, al final, tenemos miles de tratados allí, miles. Al final, ¿qué va a hacer? Hay unos servidores por allí. Y usted le va a solicitar, en amor y por favor, deme 10 tratados. 10. Solamente llévese 10 tratados. Y lo vas a regalar a una persona. Pero ¿qué vas a hacer antes de regalarlo? Vas a orar por esa persona. Y de hecho le vas a decir al Señor, Señor, muéstrame las personas que yo necesito regalarle sus tratados. Ahora pregunto de verdad, porque lo va a preguntar el domingo que viene, iglesia. ¿Quiénes van a solicitar tratados? Amén, como 40 nada más. Ya vamos subiendo un poco. Ok. Yo creo que los demás no van a entregar tratados, sino que van a estudiar la palabra y van a realizar un sermón. Eso me entusiasma más. Yo creo que sí. Amén, iglesia, ¿sí? Amén, sí, ¿no? Aquí hay puros predicadores, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos al punto número 3. Poder de salvarnos. La palabra de Dios tiene el poder de salvarnos. En la segunda carta de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y le instruye de cómo debemos comportarnos en la iglesia, en la casa de Dios. Es un joven pastor, tiene experiencia y el apóstol Pablo lo instruye. Y le dice muchas cosas, pero al final, en la segunda carta, capítulo 3, versículo 15, le dice a él, a Timoteo, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras. Y pregunto acá, ¿quiénes en la niñez escucharon o fueron enseñados con la escritura, la palabra de Dios? Miren, un buen número, ¿verdad que sí? Qué bueno, gloria a Dios, que hubo personas, misioneros, maestros, maestras, que se invirtieron en ustedes. Que quizás en un plan vacacional, que por cierto vamos a tener uno recién, se predica la palabra. Y el apóstol Pablo dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales, miren lo que dice, te han dado la sabiduría para recibir la salvación. Que viene, ¿cómo viene la salvación? Por confiar en Cristo Jesús, por tener fe en Él, por confiar, por creer en Jesucristo. Entonces, estudiar la palabra, meditar la palabra, nos da la sabiduría para poder recibir la salvación. No nos ganamos la salvación. Nadie de los que estamos acá, nadie puede ganar la salvación. No es un mérito propio, no debemos hacer nada. Solamente se obtiene, se recibe como un regalo de gracia. Por el gran amor y la misericordia de Dios, nos ha dado la salvación, que es a través de Jesucristo. Versículo 16.
Toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios. Y aunque vamos a ver solamente 5, aquí se describen otras más. La palabra de Dios tiene el poder y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para mostrar a la gente cómo vivir de manera de la que Dios demanda. La palabra de Dios tiene mucho poder. Incluso la palabra de Dios dice que pongamos las manos sobre los enfermos y serán sanados. Y uno declarando la palabra, la gente puede sanar. ¿Cree eso, iglesia? Amén. Amén. Hay mucho poder en la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene poder para salvarnos, para darnos esa sabiduría y comprender cómo se obtiene la salvación. Verdad bíblica, la palabra de Dios tiene el poder de salvarnos porque nos enseña que la salvación se recibe al confiar en Cristo. Todo aquel que cree en Cristo, que cree que Cristo es el Hijo de Dios, que es nuestro Señor, que Dios le levantó de los muertos y muchas cosas más que Él dijo que Él lo era, recibimos la salvación. Pero para que otros sean salvos, tenemos que predicar, iglesia. Es necesario predicar. Yo sé que cada uno de ustedes, mis hermanos, yo sé que algunos o muchos no levantaron las manos porque yo sé que ustedes me van a decir, es que yo predico con mi ejemplo. Y gloria a Dios por sus testimonios. Porque ustedes andan de manera intachable. En los trabajos son los primeros que llegan de manera puntual, son los últimos en irse. Yo sé que los empleados de vida eterna son los que más rinden, que tienen mayor productividad, que no se quejan en el trabajo, que oran por sus jefes todos los días, que son empleados extraordinarios, que no se quejan por el mal salario, que siempre están con una sonrisa, con una buena actitud. Yo creo eso, mi hermano. Y yo creo que los que no levantaron la mano están predicando con el ejemplo. Si lo están haciendo así, hermano, felicitaciones. Gloria a Dios por ustedes. Y qué bueno que están dando un buen ejemplo. Pero la palabra dice, ¿cómo oirán? No estamos hablando de ver, es de oír. Para que alguien pueda oír, alguien tiene que hablar. Y hay personas acá que tienen 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio y nunca han abrido su boca para decir, yo soy cristiano. ¿Ha conocido gente así, mi hermano? La gente está... Hay mucha gente así, mi hermano, que son cristianos a la secreta. Salen rapidito a la iglesia y cuando los vecinos preguntan, ¿a dónde va? A una reunión. Y cuando le dicen hermano por la calle, hermano, y siguen de largo, no, ni se atreven a voltear. Hermano, no podemos ser cristianos a la secreta. No podemos ser agentes secretos. Yo ando en una misión, pastor. No infiltrando. Somos testigos. Somos carta abierta. Donde Dios te pone, eres una luz. Y eres sal, eres un luminar. Y necesitamos que esos faros se enciendan. Que el Espíritu de Dios avive ese fuego en nosotros. Y cuando todos los demás maldicen, nosotros podamos bendecir. Cuando los demás digan, todo esto se fue abajo. Esos empleados, esos estudiantes, esos vecinos pueden decir, hay un Dios que nos va a sacar de esto. Hay esperanza en Dios. Hay un Dios poderoso. Hay un Dios de milagros. Hay un Dios de imposible. Iglesia, no nos callemos. Hay mucha gente que necesita oír para creer. Si no hablamos, no entrará la fe y no nos va a conducir a la fe. Y mucho menos a la salvación. En Juan, una porción del NT, Juan 11:25. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estamos diciendo que si creemos en Jesucristo, si confiamos en Jesucristo, en su palabra, vamos a ser salvos. Y el mismo Jesucristo, mucho antes de llorar a Lázaro, mucho antes de preguntar, ¿dónde está Lázaro? Mucho antes de decir, quiten la piedra, y mucho antes de decirle, Lázaro, sal fuera,
Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y le decía a su hermana, aunque le reclamaba, Señor, ¿por qué no viniste antes? Él decía, Él va a resucitar. Y ella decía, sí, yo sé que va a resucitar al final. Al final va a resucitar. No, va a resucitar ahora. Ahora. Y yo creo que muchos de los que están acá quizás que no conocen a Jesucristo, que lamentablemente, lo digo con ternura, con el corazón, a veces nosotros creemos de verdad que andamos bien, pero no estamos bien. Si usted amigo o amiga fue invitado a esta iglesia, es porque su amigo, su amiga, su papá, su abuela, su familiar le ama, le quiere. Y su familiar, su amigo, quería y deseaba y oraba para que usted escuchara esto. Cuando andamos solos sin el Señor, cuando le damos la espalda a nuestro Creador, aunque nos pueda ir bien y pensemos que todo está bien, nada está bien. Todos necesitamos de Dios, de Jesucristo. Y Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué pasa cuando una persona confiesa a Cristo? Pasa de un estado de muerte espiritual a vida. Ha dejado una vida atrás y comienza una nueva en Cristo. Lo que queremos es que usted, amado amigo, amiga, pueda experimentar la transformación que trae la palabra de Dios. Muchos de los que estábamos acá, de verdad no servíamos para nada. Quizás hasta éramos los desechados de la sociedad. Pero una vez que estamos acá, comprendemos en dónde anda el mundo y cuál es su destino. Y damos gracias a Dios por su misericordia y bondad. ¿Creen que la palabra de Dios tiene el poder de salvarnos? ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén, ¿verdad? Punto número 4 y avanzamos. No solamente tiene el poder para salvarnos, sino para santificarnos. En el NT dice, en Juan 17, Jesucristo oraba al Padre dando cuentas, rindiendo cuentas a su Padre. Y le decía, Señor, los que tú me diste, aquí están, menos el hijo de perdición. Y debemos tener seguridad de que cuando el Padre nos da nuestras vidas a Jesús, nadie nos va a separar de su mano poderosa. Y Él dijo, aquí están los que tú me diste. Y dice algo interesante en esta oración, versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los odia. En otras versiones dice, yo les he enseñado tus ordenanzas, tus preceptos. Yo les he enseñado tus mandatos, Señor, y por eso el mundo los odia. Si usted se siente odiado en este mundo y te dicen que eres un loco, que eres un fanático, que la Biblia te trastornó y un montón de cosas más, tranquilo. Porque Jesucristo, cuando oraba por sus discípulos y los que iban a creer que somos nosotros, Él dijo, como yo les he dado tu palabra, por eso el mundo los odia. Y Él no solamente lo estaba diciendo, lo iba a vivir. Porque luego de eso, al poco tiempo, lo capturaron, lo castigaron y lo mataron. ¿Por qué? Por enseñar la palabra de su Padre. Porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Si usted le dicen, usted es extraño, usted es raro, sí, no pertenecemos en este mundo. Aunque mis hermanos chilenos que están acá creen que son de Chile, no son de Chile. Son ciudadanos del cielo. Y nosotros que venimos de otras tierras, somos extranjeros doble y hasta triple. Dejamos nuestra tierra, dejamos gente, dejamos otra, dejamos toda la tierra. Porque nuestra ciudadanía, nuestro pasaporte no dice Chile, Venezuela, Perú, Argentina, no. Ciudadano del cielo. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Lo bueno es que esa visa no es permanente, es eterna. Nunca vence, mis hermanos. Y eso hace la palabra de Dios. Versículo 17, damos un saltito. Haz los santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad.
¿Cuál es la verdad? Lo dice aquí, la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos ser santos? Con la palabra de Dios, entendiendo la palabra y obedeciéndola. Pero como venimos hablando en el contexto, ¿qué nos viene diciendo el Señor Jesucristo? Él les dice, yo oro por ustedes para que no sean quitados del mundo. No, porque a veces nosotros pedimos, Señor, sácame de este mundo. Yo quiero estar fuera de este mundo. No, usted va a estar en este mundo. A veces mis hermanos, pastor, ore para que yo salga del trabajo. Quédese en el trabajo. Si Dios no le ha dicho salga, usted no sale. Porque lo más fácil es que huir, salir. Hay parejas que vienen, pastor, me voy a divorciar. Ya no aguanto más. Y a veces no te está diciendo, huye, divórciate, no. Y por lo que iban a pasar los discípulos, ellos iban a decir, Señor, mejor llévanos contigo. Tú nos dijiste anteriormente que tú vas a preparar casas y moradas para nosotros. Nos vamos contigo, Señor. No, ustedes se quedan aquí. Y cuando habla de santificarlo, la palabra santo significa apartado. No es que no peca. Ojo con eso, porque debemos estudiar bien la palabra. Y cuando dice santifícalos en tu verdad, dice apártalos. Y que ellos comprendan que ellos no son de este mundo, que son apartados para Dios. Y eso es lo que significa santidad en este contexto. Usted y yo hemos sido consagrados, apartados para Dios. Y aunque estemos en este mundo, no vamos a actuar como la gente de este mundo. Vamos a ser amables, vamos a ser gozosos, vamos a ser pacientes. Imagínense una hora punta en el auto. Usted y yo vamos a ser ¿qué? Pacientes. ¿Y vamos a aguantar qué? Alegre. Dígale que esté a su lado, aguante alegre. Eso es muy extraño, iglesia, pero podemos ver, no sé si usted lo ha experimentado, que en funerales los hermanos cantan. ¿Ha visto hermanos cantando? Lloramos, sí, lloramos, pero cantamos también. Porque cantamos acerca de una esperanza. Y la gente puede decir, esta gente es extraña. De verdad, esta gente es extraña. ¿Cómo va a cantar en un funeral? ¿Cómo se va a reír en un funeral? Porque nosotros vemos esto temporal. Y estamos más bien alegres porque ese hermano se fue a la presencia del Señor. ¿Duele que un hijo parta con el Señor? Sí. ¿Duele que un padre parta al Señor? Sí. Pero está mejor allá que aquí. ¿Que nos va a hacer falta? Sí. Porque hay gente que cuando está en el funeral, ¿y ahora con quién me bebo el café? ¿Con quién voy a hablar? Uno no llora por el muerto, uno llora por uno. ¿Y ahora quién me va a ayudar? Aún despidiendo al hermano que va al Señor. Ya alcanzó la meta. No, Señor, no te lo lleves, déjalo aquí. El hermano queriéndose ir, no, que se quede aquí. Para que se tome el tecito conmigo. No, déjelo que se tome el té con Dios allá. Té con Dios allá. Cristo lo está esperando. Y que se tome té con el apóstol Pablo, con Elías. ¿Usted no le gustaría tomarse un tecito con Elías? Ah, bueno, aquí hay hermanos que se quieren ir. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Verdad bíblica? La palabra de Dios tiene el poder de hacernos santos, apartados para Dios y sus propósitos de manera exclusiva. Cuando usted ande por allí, no se comporte como todo el mundo, porque usted no es todo el mundo. ¿Usted qué? Hijo e hija de Dios, apartado para Dios, para vivir de una manera exclusiva. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Avanzamos con el punto 5 y terminamos. Este punto voy a tratar de explicarlo bien, porque yo sé que a muchos de nosotros nos gusta la guerra espiritual. Diga conmigo, guerra espiritual. Guerra espiritual. Y yo les voy a contar que cuando a mí, quienes me llevaban a la iglesia, que yo recuerdo, era mi abuela materna y una tía. Y mi mamá, que está acá, decía, sí, llévenselo. Porque es que éramos terribles, hermano. Imagínense 6. Y mi mamá sentía alivio, y es natural. Hermana, los llevo a la iglesia, llévelo. Casi que a campamento en la iglesia. Fui creciendo en la iglesia, era muy tremendo a pesar de que era cristiano. Y por eso yo pido paciencia a mis hermanos con los niños. Los niños hay que tenerle paciencia.
Yo sé que uno de los más tremendos por acá es Andrés. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Porque de una vez dicen, ¿eso que es el hijo del pastor? Sea mi hijo, sea el hijo de cualquiera, son tremendos. Están en una edad difícil. Y yo pido al Señor que ustedes tengan paciencia y sean formados en carácter. Y fui creciendo en la iglesia y yo a veces quería orar en las reuniones de adultos. Y yo estaba ahí chiquito, flaquito, negrito, con los hermanos adultos y asignaban las oraciones. Y yo escuchaba y yo relacionaba, yo me hacía mi teología y ya yo tenía mis enseñanzas guardadas. De la escuela bíblica dominical, de los planes vacacionales, de lo que yo escuchaba los domingos. Y yo no sé por qué, pero yo tenía una atracción hacia la guerra espiritual. Y mis hermanos que dirigían decían, negrito, ore dando gracias a Dios. Amén. Empezaba yo con voz de niño, Padre, gracias Señor, tal. Y yo empezaba, y el diablo échalo fuera, Padre. Reprendemos al diablo. Y yo me ponía a reprender al diablo. Y en las oraciones yo nombraba más al diablo que a Dios. Y eso fue por años. Hasta que vino un hermano con sabiduría, con amor, y me dijo, negrito, mire, cuando usted lo manden a orar dando gracias, usted da gracias. Cuando lo manden a orar alabando, adorando a Dios, adórale. Pero cuando lo manden a orar por una enfermedad, por ejemplo, ahí sí puede. Entonces yo no sé si ese síndrome quizás está acá. Porque hermano, ojo con eso, lo digo en amor, que uno los manda a orar y nombra más al diablo. Es que les encanta, que se venga ese diablo, que se venga. Pues yo soy un hijo de Dios. Y bíblicamente, mis hermanos, no estamos llamados a eso. No estamos llamados a buscar al diablo. Yo les he contado que estando más joven, imagínense ya más joven, adolescente, ya me creía que me comía el mundo, tocaba instrumentos, un montón de cosas. Y cuando llegaba la noticia a la iglesia, está un endemoniado por allá a 3 cuadras, vamos por ese demonio. Y después veníamos derrotados, mi hermano. Veníamos chascones así, golpeados, los ojos morados. Y decíamos, ¿por qué el Señor no nos da la victoria si somos sus hijos? Señor, y tu palabra dice, decíamos nosotros. Pero viendo toda la teología de Dios, Jesucristo no buscó el diablo para pelear. Jesucristo andaba. ¿Y su misión cuál era? Predicar del reino de Dios. Ahora, que el diablo, que los endemoniados se le atravesaban, era otra cosa. Es distinto. Pero nosotros nos vemos buscando a Jesucristo, ni los apóstoles, a los endemoniados, no. Y necesitamos aprender. Entonces, con respecto a este punto, el poder para luchar contra Satanás, sí, la palabra nos da ese poder como hijos de Dios, para luchar. Y en Efesios 6:17, el apóstol Pablo va cerrando esta carta y habla de la armadura de Dios. Y tengo que explicar también que hay gente que todos los días, de manera religiosa, y este es ritual, recíbalo en humildad y en amor. Yo sé que hay gente acá, y quizás en muchas iglesias, ¿por qué pasa? Que han entendido que la armadura de Dios es como una armadura como tal. Aunque la palabra dice, ponte el casco, ponte eso, todo esto, es figurativo, mis hermanos. Es simbólico. Y hay hermanos que oran así, Señor, en este momento me pongo el yelmo de la salvación. Aleluya. Los calzados y se ponen así, se meten una madre espada aquí. Ahora sí salgo. No es así, mis hermanos. Y casi que si se olvidan haciendo esa oración, se devuelven a la casa a poner la armadura porque la armadura se quedó en casa. No es así. No ore así. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Todos los que estamos acá, que entendemos que es la salvación, tenemos seguridad de la salvación, ya tenemos el casco de la salvación. No lo vemos, pero está puesto, si queremos verlo así. No quiere decir que usted todos los días se viste y cuando se va a acostar, Señor, me quito la armadura. No. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Se lo estoy explicando sencillamente, pero es así. Usted siempre va a estar armado y va a tener como una armadura espiritual cuando usted conoce a Dios, cuando usted conoce la palabra de Dios. Y vamos a un elemento de la palabra que es la espada. Y esa es la que más nos gusta. Entonces nosotros andamos así, que se venga porque le doy.
La palabra dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Quiénes tienen Biblia acá? ¿Biblia física? Ok. La Biblia es ¿qué? La Biblia, la palabra de Dios, la escritura inspirada por Dios. Y yo sé que a veces dicen, levanten sus espadas y la gente levanta la Biblia. Wow. Eso es figurativo, es simbólico. Pero no es que vamos a hacer un culto aquí. No, vamos a culto de espadas. Porque hacen cultos así, mi hermano. Entonces hay gente que, claro, no quiere llevar una espada así. Llevan unas espadas así. Porque como la palabra es la espada, no quieren presentarse con una espada chica. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Eso es religiosidad. La palabra, aunque podemos tenerla en el celular, físicamente podemos tener 4 Biblias en la casa, no quiere decir que tenemos 4 espadas. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Está en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que asesorarlo. Y es como una espada. Es simbólica como una espada. Le quiero mostrar la armadura de un romano de aquel entonces. Ahí está la imagen. Usted espiritualmente es como si estuviera así. Espiritualmente es un símbolo, porque el apóstol Pablo estaba en la cárcel, veía la armadura de los soldados y decía, así como los soldados andan con una armadura y le hacen frente a los enemigos de esa manera, nosotros también tenemos la armadura de Dios, que es como un casco, como un cinturón, como un escudo de la fe. Es como eso, es simbolismo. Es una ilustración que utilizó el apóstol Pablo para que nosotros podamos comprender cuán poderosa es la armadura de Dios que Dios ha diseñado para nosotros. Y uno de los elementos, y lo repito, es la palabra de Dios, que es la espada. Y aunque nos encanta atacar, les quiero mostrar otra imagen. La espada de los soldados romanos era una espada chica, de 15 a 40 centímetros máximo. No era una espada larga para cortar cabezas y extremidades, no. La espada que tenían los romanos, más que todo, aunque podían atacar, era para defensa. Y debemos comprender eso. Entonces, ya culminando, Jesús usó bien la palabra de Dios. Y podemos ver un ejemplo súper rápido, lo voy a resumir. Cuando Él sale, Jesús está casi por iniciar el ministerio, y lo primero que hace es la oración y el ayuno. Y estando 40 días en ayuno y oración, Él sale del ayuno y se le presenta el tentador, el diablo. ¿Jesucristo buscó al diablo? No, se le apareció. Y ahí aprendemos algo. Aunque puedas estar en ayuno, aunque puedas estar en oración, quizás al salir te van a buscar. No los busques, te van a llegar. El diablo se te va a presentar. Y es en ese momento que vas a hacer uso ¿de qué? De la palabra del Señor. Cuando el diablo lo tentó, porque sabía que tenía hambre, dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué dijo el diablo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y siguió citando. ¿Dónde está esa cita? Ya está. En Deuteronomio, ¿qué? 8:3. En el Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesucristo memorizó la palabra. No solamente la memorizó, sino que la citó también. Y es la manera de hacerle frente al diablo, a Satanás. Después, en una segunda tentación, le dice, lánzate. Y ahora el diablo utiliza la palabra. Porque dice la palabra que a sus ángeles mandará. Y el diablo está citando la palabra también. ¿Sabe quién sabe la palabra de Génesis y Apocalipsis? Satanás. Satanás la sabe muy bien. Y los demonios también. Yo conocí presos, asesinos, gente esquizofrénica, gente endemoniada que me citaba la palabra. Y yo 3 versículos 4 y él llevaba salmos. Me avergonzaba. Porque él sabía más la palabra que un verdadero hijo de Dios. Cuando el tentador se le presentó a Eva, citó la palabra a medias. Con que han dicho, con que has escuchado esto. Y la torció. Aquí vemos el diablo usando la palabra pero mal. Y hay muchos maestros de la Biblia, muchos pastores que usan mal la palabra. Ojo con eso, iglesia.
Cuando el diablo lo tienta, dice por segunda vez, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Está en Deuteronomio 6:16, Antiguo Testamento. Después él le dice, si te postras y me adoras, todo esto te daré. Y cita por tercera vez la palabra, Mateo 4:10. Entonces Jesús les dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Dónde está eso? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. En el Antiguo Testamento. 3 veces Jesucristo recitó el AT en el Antiguo Testamento. Y dice la palabra en el versículo 11. El diablo entonces, ¿qué dice? Le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. No busques al diablo. Se te va a aparecer. Pero ojalá cuando se te aparezca, utilices la palabra de verdad. ¿Verdad bíblica? En algún momento el diablo se acercará a ti para tentarte. La única forma de resistir y vencer es creyendo y citando la palabra de Dios. Es la única manera. Mandamos un desafío la semana pasada. Les pregunto, ¿quiénes aprendieron un versículo del Salmo 19? ¿Quiénes lo aprendieron? ¿Hay algún valiente que pase? Levanten la mano. El desafío de la semana pasada fue, apréndete un versículo del Salmo 19. Levanten la mano, ¿quiénes lo aprendieron? 1, 2, 3, 4, de 200 personas. ¿Cómo estamos, iglesia? Mal. Porque su pastor, que es el mensajero de Dios para ustedes, le dice, hagan esta tarea y nadie hace la tarea, sacaron 0. De los 4 hermanos, vamos a darle un fuerte aplauso a los 4 hermanos. Hermano, disculpe que sea tan frontal, pero es así. Cuando se les presente al diablo, yo no sé qué irán a hacer. A mí no me llamen. Porque es que el que paga los platos rotos, que dice el dicho coloquial, es el pastor. Pastor, el diablo me está atacando. ¿Lo buscó usted? ¿Quién quiere pasar a decir un versículo del Salmo 19? Mi hermana. Venga, mi hermana. Por aquí, muy bien. Tenga paciencia, tranquilidad, no se preocupe. Salmo 119, versículo 24. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Amén, amén. Gloria a Dios. La hermana es uno del 119, pero es del 19, pero está muy bien. Está perfecto. La tarea de la semana pasada era del Salmo 19. Gloria a Dios que mi hermana está atesorando la palabra del Señor. Y cuando venga la tentación, ella va a tener su espada chica para hacerle frente. ¿Usted con qué le va a hacer frente? ¿Sabe usted que hay hermanos que el Señor te reprenda y el diablo se burla de ellos? ¿Qué vas a decir tú? Le dice el diablo. Si tú ni oras, tú eres un hipócrita. Tú te congregas los domingos, pero en la familia, en la semana es un infierno. ¿Sabes que el diablo te vigila? Pone demonios cerca de ti. ¿Sabes que esos malos pensamientos no vienen así nomás? ¿Sabes que el diablo te lanza dardos de fuego? Y que si te pega uno en la cabeza, te arde toda la cabeza. ¿Sabes que los pensamientos inmundos, pornográficos y demás son dardos del enemigo? ¿Con qué vamos a hacer frente, iglesia? Esto no es un juego, esto es una guerra. ¿Nos gusta la guerra espiritual? Vamos pues, vamos. ¿Sabe usted que hay muchas personas por allí, incluso estando acá, siendo hijos de Dios, que pensaron, no solamente una vez, muchas veces, mátate, lánzate al metro? ¿Sabe usted eso, mis hermanos? Que muchos, quizás muchos, y lo digo fidedigno, hermanos que están pasando por un valle, por una tentación, una prueba difícil, y el diablo les dice, mátate. ¿Cómo vas a hacer frente a ese pensamiento? Solamente es decir, yo soy un hijo de Dios. No basta. Debes decir, escrito está, con autoridad. De esa manera es que se pelea la buena batalla, mi hermano.
¿Será que cuando lleguemos a la presencia del Señor podrán decir de nosotros que fuimos buenos soldados, que peleamos la buena batalla? ¿O llegaremos heridos allá con parte de nuestro cuerpo? Hermano, con razón la Biblia dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. No vale con tener una Biblia acá. No vale con tenerla en la mesa de noche. No vale con decir yo soy cristiano. Si usted es cristiano, no lee la Biblia todos los días. No la memoriza, no piensa en ella, no la hace carne. No diga que es cristiano. Ser cristiano es ser como Cristo. Iglesia, necesito exhortarlos a eso. Necesito que la palabra de Dios transforme nuestras vidas, iglesia. Que podamos hacer la voluntad del Señor. Que vivamos nuestros días como si fuera el último día. Si hoy fuera tu último día, iglesia. Hermano, hermana, si hoy fuera tu último día. Si tan solo te acostaras hoy y no amaneces mañana. ¿Amaste la palabra del Señor de verdad? ¿Abriste la palabra y meditaste en ella? Solamente hagamos una prueba. En tu celular, no lo vas a hacer ahorita, pero hazlo después. En tu celular hay unos parámetros, unas funciones para saber cuánto tiempo le dedicas a las redes sociales. Compara ese tiempo con el tiempo en la palabra. ¿Será que duras 1 hora, 2 horas, 3 horas en redes sociales? ¿Y solamente 2 o 3 minutos en la Biblia? Hermano, esto es duro. Esto es duro, pero cuando estemos en la presencia del Señor no tendremos excusa. No podremos decir no tuve tiempo. Sí tuvimos tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo. Lo que pasa es que no tenemos las mismas prioridades. Y lo triste es ver a hermanos y hermanas derrotados por Satanás porque no conocen el poder de la palabra. ¿Quieres resistir? Porque la palabra dice resiste al diablo y él huirá de vosotros. La manera de resistir, de hacerle frente, es con la palabra del Señor, y el máximo ejemplo es Jesucristo. Como repaso vimos poder de la palabra de Dios, poder para crear, poder para llevarnos a la fe, poder para salvarnos, y ya que estamos salvos, para santificarnos, y poder para luchar contra Satanás. Desafío de la semana: memoriza un versículo. Ahora sí voy con el Salmo 119. Memoriza un versículo del Salmo 119. Ojo, no tengan miedo, porque capaz le llega el pensamiento: no me aprendí el versículo, mejor no voy a la iglesia. Venga igual. Pero de verdad, como pastor que les amo profundamente, yo les ruego en el amor del Señor que esta semana abran su Biblia en el Salmo 119. Salmo 119. Agarra un versículo, así sea corto. Escríbalo. Póngalo en el refri, en la lavadora, en la cosa, donde sea, hermano, pero véalo. Repítalo. La repetición es la madre técnica de aprendizaje, de memorización. Y ojalá cuando yo pregunte el próximo domingo, ¿alguien sabe? Se levanten muchas manos. Eso va a traer vida a su vida, va a restaurar su alma, va a alumbrar sus ojos. No se conforme con solamente tener la Biblia y no leerla. Póngase de pie, por favor, y oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Dígale al Señor: Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has dejado 66 libros donde están tus mandamientos, tu dirección, tu guía, Padre, tu instrucción. Tantas historias maravillosas que podemos ver allí. Hoy hemos visto solamente 5 cosas en las cuales la palabra tiene poder, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a estudiar tu palabra. Permite, Señor, que mis hermanos, mis hermanas, salgan de este lugar desafiados a escuchar tu palabra, a leerla, a memorizarlas. Te lo pido en el nombre
de Jesús. Ahora hablo con aquellos que no conocen al Señor. Quizás es la primera vez que vienes acá y estás aprendiendo, estás escuchando que creer la palabra te da la sabiduría para obtener la salvación. Jesucristo hizo muchas declaraciones y una de las que hizo, ya la dijimos, dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, no morirá, sino que vivirá eternamente. Quizás tú te ves vivo, estás respirando, pero espiritualmente, lamentablemente, estamos muertos por nuestros pecados. La palabra dice que el que cree en Jesucristo, declara con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Si alguno de los que está acá, amigo, amiga, joven, adolescente, desea creer y hay algo en su corazón, en su mente, algo que arde en su corazón, es Dios, el Espíritu Santo hablando tu vida. Dios quiere atraerte hacia Él. Dios quiere ser tu Padre y la manera es reconociendo tu condición de pecado. Allí donde estás, quiero guiarte en una oración y puedes decir conmigo: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora, necesito de la salvación que es en Cristo Jesús. Creo que Jesús es tu Hijo y mi Señor. Perdona mis pecados, límpiame de mi maldad, por favor dame la vida eterna y la salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quiénes de los que está acá hizo esa oración de fe? ¿Puede levantar su mano, por favor? Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Gloria a Dios. A los que levantaron la mano, al finalizar la reunión, pueden subir la escalera. Hay unos hermanos con unos carteles que dicen conexiones. Allí les van a ayudar a conectarse con Dios y con nosotros como iglesia. Por ahora, bienvenidos a nuestra familia Iglesia Vida Eterna. Son parte de nosotros, son hijos de Dios por haber reconocido a Jesucristo. Y queremos y deseamos ayudarles a aprender a caminar y que su fe pueda crecer. Mis hermanos, deseo con todo mi corazón, como ministro del Señor, como pastor, que usted esta semana estudie la palabra, memorice un versículo y cuando pueda pasar por la tentación o la prueba, pueda utilizar la palabra de verdad. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.